Nos gustan las rarezas y de vez en cuando las marcas desclasifican algunos de sus proyectos más secretos, entre ellos coches de competición que nunca llegaron a correr. Fueron apartados por decisiones políticas, económicas o cambios de reglamento. Son verdaderos unicornios que muy pocos conocen. Hoy te los enseñamos casi en exclusiva en Garaje Hermético. Bienvenido a Garaje Hermético. ¡Enciéndete con nosotros! Hoy vamos a hacer un poquito de arqueología automovilística, un poco estilo Indiana Jones, porque vamos a descubrir coches de competición, pero que nunca llegaron a competir. Son rarezas, son piezas únicas, son rarezas de museo, pero que todas tienen detrás una historia que todo buen garajista debe saber. Y por cierto, que como coche del día hemos traído un coche, una rareza, un coche de calle, pero verdaderamente impresionante. ¿Y tú crees que a alguien le importan los coches que no han corrido? Pues mi opinión es que hay gente, como a mí, pero seguro que a muchos de vosotros, que claro, los coches que han corrido y sobre todo que han triunfado, todo el mundo los conoce, pero estos coches que nunca llegaron a correr son coches verdaderamente desconocidos. Como se dice en italiano, son un auténtico boccato di cardinale para el aficionado. Algunos de ellos llegaron a pisar la pista, a modificarse, a ponerlos a punto, otros ni siquiera llegaron a ponerse en pista. ¿Por qué? En unos casos por decisiones políticas, en otro caso, en algún caso, por decisiones económicas. Y en otros muchos porque es que hubo cambios reglamentarios que impidieron que esos coches nacidos bajo un reglamento pudiesen debutar en competición. Pero no os hablo de proyectos ni de prototipos, no. Os estoy hablando de coches reales que han existido y que por un orden tajante de un superior nunca llegaron a correr. ¿Qué hubiese pasado si hubieran llegado a correr? Bueno, yo creo que la historia, en algunos casos, se hubiese escrito de otra manera. Ya vamos, Max, mucha vuelta, vamos. Bueno, tienes razón, Rodrigo, que me enrollo mucho, pero es que estos, insisto, son verdaderos unicornios. Había muchos. Me he tenido que limitar solo a 5 porque no cabían todos, pero vamos a empezar con estos 5 que os aseguro que valen la pena. Lancia ECV. Qué bonito, qué pasada, qué pena que este coche nunca compitiese, porque el Lancia ECV de 1986 es una pieza exótica que nunca fue visto en movimiento, pero que realmente existe y era plenamente operativo. Fue construido para el Grupo S, que como sabéis, iba a sustituir al Grupo B, pero este Grupo S nunca llegó a competir. En este caso, la decisión no fue de Lancia, la decisión fue de la Federación Internacional del Automóvil, que prohibió el Grupo S. Como sabéis, el Grupo B se mostró muy peligroso, la FIA le entró miedo, el Grupo S iba a sustituir al Grupo B y al final la FIA dijo que no, lo sustituyó por el Grupo A, que eran coches muchos más próximos a los coches de calle. Lancia no fue la única damnificada. Presentó este coche, que ECV significa Experimental Composite Vehicle, con una apariencia de Delta, pero hubo más marcas, porque Toyota había desarrollado el 222D, Audi el 4002, Opel el Kadett 4x4 y hasta Lada preparó un Samara S. Todos estos coches nos los perdimos. La FIA, en este nuevo Grupo S, la FIA, Federación Internacional de Automóvil, pues limitaba la potencia a 300 caballos, aunque estos coches daban fácilmente 600. En concreto, el Lancia ECV era un coche tecnológicamente muy avanzado, combinaba la fibra de carbono, el Kevlar, tenía un motor 1.8 turbo, por supuesto central, pesaba poquísimo, 900 kilos, por supuesto tenía tracción total, pero bueno, la FIA se mostró incapaz de controlar todo este desarrollo tecnológico, decidió, como os digo, dar carpetazo al Grupo S y crear el Grupo A, que eran coches de serie preparados, muy preparados, pero coches de calle. Alfa Romeo SE. De los rallies pasamos a los sport prototipos y a la resistencia. Un terreno pantanoso durante muchos años, bueno, lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque la FIA siempre, esto me lo recuerda mucho Luis Alberto Izquierdo, pero tiene razón, ha tratado de favorecer a la Fórmula 1. En 1991 la FIA sustituyó pues un poco lo que era el Grupo B de rallies, pues era el Grupo C de resistencia, por un formato distinto, que tenía carreras al sprint, y luego coches que eran propulsados por motor de Fórmula 1, digamos, desinflados. Ahí participó Peugeot, Toyota, Jaguar, Mercedes, pero bueno, jugaron este juego, pero este reglamento apenas duró 2 temporadas.
Algunas marcas, entre ellas Alfa Romeo, pero también Nissan, decidieron posponer su debut al año 1992. Pero a la vista de cómo estaban las cosas y cómo iba el campeonato, cancelaron su participación. Tanto el Nissan, otro coche que podía haber estado en esta lista, el Nissan NP35, como este Alfa Romeo de complicada denominación SE048 SP, quedaron inéditos tras una primera fase de rodaje. En el caso de la marca italiana, hubiera supuesto el retorno al Mundial de Resistencia, donde habían tenido muchísimos éxitos en los años 70. Inicialmente partían los ingenieros de Abarth, que era quien hacía el coche, por un motor de Fórmula 1 de 3 litros, un V10 de 3,5 litros que demostró una fiabilidad desastrosa, que era un motor para carreras cortas. Al final acabaron montando un motor V12 procedente de Ferrari. Una pena, porque este coche existe, incluso hizo algunas pruebas, y si queréis verlo, podéis ir a verlo al Museo Alfa Romeo de Arese. Porsche LMP 2000. Uno de los secretos mejor guardados por una marca respecto a un coche de competición ha sido este Porsche, que inicialmente se denominaba 9R3 y que finalmente se llamó LMP 200. 2000, hombre, 2000. 2000, que he dicho 200 varias veces, le quito un cero. Menos mal que está Rodrigo. LMP 2000, hombre, 2000. Pues han tenido que pasar 20 años, aquí no me he equivocado, no he dicho 200, menos mal. 20 años para que este coche viera la luz y lo pudiéramos observar, porque nadie sabía de su existencia, y menos aún lo había llegado a ver físicamente. Este modelo fue creado para suceder al Porsche 911 GT1 de 1998, pero mucho más sofisticado, con carrocería tipo barqueta y chasis de fibra de carbono. Inicialmente iba a montar el motor biturbo de 6 cilindros boxer, y la idea era que hubiera debutado en 1999 como prototipo WSC. Pero hicieron test con este coche que rodó en pista que demostraron muchos problemas de refrigeración, que era refrigeración por aire, y al final decidieron que con este coche no podían competir. Así que, como los ingenieros de Porsche son tozudos, es que son alemanes, siguieron trabajando en este coche y al final cogieron y le montaron un motor V10 de Fórmula 1 que había sido el motor del equipo Footwork de 1992. De esa manera se ajustaba a la normativa que le dio nombre, LMP 2000, y con algunos ajustes de suspensión y algunos retoques, este coche estaba listo para competir en la temporada 2000. ¿Y qué pasó? Que la llegada de Audi a la especialidad, que en ese momento ya pertenecía al mismo grupo, dijeron, hombre, no vamos a hacer una lucha fratricida, no vamos a competir entre hermanos. Así que este Porsche LMP 2000, que es una preciosidad y que era un coche muy sofisticado, nos quedamos con las ganas de verlo competir. Toyota TF110. No podía faltar, no queríamos que faltara un Fórmula 1 en esta lista. Normalmente los grandes equipos, cuando deciden largar la Fórmula 1, avisan con tiempo, pero no fue este el caso de Toyota en el año 2010. Y es que en 2009 hubo un cambio de reglamentación importante que permitía que los coches rodaran más juntos, se pudieran adelantar, y Toyota se beneficiaba de ello, porque iba a pasar de la segunda división a luchar por las poles, incluso por el podio y hasta por victorias. Un poco lo mismo que ha pasado este año 2023 con Aston Martin. Y continuando con esa progresión, se diseñó para la temporada 2010 el Toyota TF110. Era un monoplaza que se esperaba que fuera un coche ganador. El equipo además construyó 2 monoplazas que los probó, estuvieron en manos de un piloto solvente que era Kazuki Nakajima. Por cierto, coches como lo veis, sin decoración alguna, a mí me parecen preciosos, se veía la fibra de carbono por fuera. Destacaba en este coche el difusor trasero, que tenía un diseño muy complicado, muy intrincado, y luego disponía del famoso conducto F-Duc, que accionaba el piloto, luego fue prohibido, por supuesto, y que fue copiado por todos los equipos. Todo muy bien, todo pintaba muy bien, pero en enero de 2010 Toyota toma la decisión de abandonar la Fórmula 1 sin dar, a día de hoy, explicaciones y dando un disgusto al pobre, hablando entre comillas, claro, porque de pobre no tiene nada, Bernie Ecclestone, porque la FIA y el Mundial de Fórmula 1 perdía una marca más.
Hay otra historia curiosa, porque estos dos coches, Toyota, por aquello decir, bueno, vamos a hacer un poquito de caja, los pusieron a la venta. No los vendieron, pero el equipo español Hispania Racing Team, HRT, estuvo a punto de comprarlo. No lo hicieron y nunca corrieron. Una verdadera pena. Peugeot 908 Hybrid 4. Hemos dejado para el final, yo creo que la historia más triste de estos 5 coches que hemos traído. La del primer híbrido que iba a haber corrido en Resistencia y en Le Mans, que no apareció, no llegó a correr por puros problemas económicos. Hablamos del Peugeot 908 Hybrid. Era un coche que estaba destinado a la nueva categoría que se llamaba LMP1 Hybrid, del nuevo campeonato que era World Endurance Championship, vamos, campeonato del mundo de resistencia, y que nació en 2012. Pero la fórmula tecnológica del LMP1 se prolongó hasta 2021, con un gran éxito y además con duelos muy cerrados entre 3 marcas, Audi, Porsche y Toyota, pero Peugeot no estaba entre ellas. Os recuerdo que Peugeot venía de una época triunfal, que había ganado las 24 horas de Le Mans en el 2009 y había tenido un dominio absoluto con el Peugeot 908 Turbo Diesel en el campeonato, dominando nada más y nada menos que Audi con su R18. Y además fue pionera al presentar el primer LMP1 que era híbrido. Era el primer híbrido de la historia y lo presentó en el Salón de Ginebra del año 2011. Y no, como pensaréis algunos, no era un concept car, era un coche real que estaba listo para debutar en la primera carrera que era en el circuito de Sebring. Pero inesperadamente Peugeot canceló todos sus programas deportivos. Y es que Peugeot había perdido ese año pues, la bonita cifra de 400 millones de euros. Y la situación financiera, bueno, pues los sindicatos, los trabajadores decían, o sea, que no estáis echando gente y estáis haciendo carreritas. Bueno, se imponía la austeridad económica y se consideró la competición un gasto superfluo. Bueno, así que este revolucionario Peugeot 908 Hybrid, que estaba listo para correr, quedó inédito. Como os decía al empezar, probablemente la historia más triste de estos 5 coches. Estos modelos son raros y desconocidos, pero insisto, no son proyectos ni prototipos, son coches reales que algunos de ellos han corrido, no han corrido en competiciones oficiales, pero han rodado en circuito, han sido puestos a punto. Bueno, yo creo que el saber no ocupa lugar y aunque han sido coches que no han tenido ninguna historia en competición, vale la pena conocerlos. Y además os digo una cosa, hay más unicornios por descubrir. Si os interesa el tema, me lo decís en los comentarios y volvemos sobre él. Hemos elegido como coche del día un coche de calle, pero es un coche que pasa lo mismo que con estos. Es un coche que existió como prototipo, pero prototipo rodante y operativo. Se presentó, pero nunca se llegó a producir. Estoy hablando del Cadillac Sistine. También es una pena, porque en 2003 Cadillac presenta un gigantesco coche, una especie de berlina con aires coupés. Bueno, un coche que medía casi 6 metros, 5,67, que se llamaba Sistine en referencia al Cadillac V16 de 1930. Y es que este coche montaba también un motor V16, que lo leo, no me quiero equivocar, de 13,6 litros de cilindrada y más de 1000 caballos. Lo estáis viendo. ¿No os parece realmente una pena que este coche no se fabricase? Anselmo vuelve a la carga con un tema que tratamos a fondo en el área de miembros. Ya sabéis que tenemos una área de miembros, 0,99 euros al mes, con vídeos específicos, comentarios, sorpresas, pero bueno, me pregunto otra vez si los coches históricos pueden entrar en las zonas de bajas emisiones que hay en algunas ciudades españolas y europeas. La respuesta sigue siendo que sí, aunque es un poco hacer trampas, porque se supone que pueden entrar los coches históricos porque hacen un uso esporádico del coche. Comprarte un coche viejo o clásico para hacerlo histórico y entrar en la zona de bajas emisiones es legal, pero es una trampa porque la ley sería lo que se puede llamar normalmente un fraude de ley. Álvaro HH tiene mucho interés en los Land Rover y me pregunta si es mejor, para restaurar, es español, si es mejor un Santana o un Land Rover auténtico inglés. La respuesta es que esta pregunta me viene muy bien porque en breve os voy a dar una sorpresa, porque estamos preparando un vídeo sobre cómo restaurar Land Rover, hacer un vídeo de la historia de Land Rover, tanto del Defender como del Santana. El Santana ya la hicimos, pero te puedo decir una cosa, siempre lo digo, en los coches clásicos interesa más la unidad que el modelo,
Yo creo que en España es más interesante un Santana, pero si encuentras un Defender inglés en buen estado, por ejemplo en Canarias, adelante con él. Pero vamos, lo más importante, estamos preparando un vídeo para después del verano sobre cómo se restaura un Land Rover que estoy seguro que os va a interesar mucho. Somos un poco pesados, pero me gusta repetirlo. Nos gustan las rarezas y hoy os hemos traído unas cuantas. Coches de competición, algunos de ellos perfectamente puestos a punto que nunca llegaron a correr. Todos me dan mucha pena. Yo creo que el que más es el Lancia y el Porsche. Como os digo, he tenido que descartar muchos. Si os gusta el tema, volvemos sobre él. Y nada más, que daros las gracias por estar aquí. Gracias por los comentarios, por vuestros ánimos, por vuestros likes. Suscribíos si no lo estáis y sobre todo espero vernos de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.